A continuación, mis compañeras Cindy Capurro, Milena Vázquez y yo, María José Corral, vamos a presentar la discusión del caso Sara, estructurada bajo los modelos de teoría de aprendizaje social, teorías de aprendizaje y teoría de las creencias adictivas de Beck. Bueno, para comenzar, vamos a analizar el caso de Sara desde tres teorías psicológicas de la adicción. Primero tenemos que identificar cuál es el problema principal que presenta. En el caso observamos un patrón de consumo de alcohol que ha generado diferentes situaciones problemáticas. Por ejemplo, el esposo refiere que cuando Sara bebe suele consumir una copa de más, se vuelve irritable, beligerante y emocionalmente lábil. Además, recientemente encontró botellas de diferentes tipos de alcohol escondidas en la casa. Sí, y si hay algo importante es que no solamente tenemos el antecedente del consumo actual, también encontramos durante la adolescencia, cuando tenía conductas de rebeldía de casa, y suma de sospechar que consumía droga o encontraba tabacos en su mochila, por ejemplo. Además, Sara pasaba bastante tiempo con sus amigos y en algunas ocasiones se alejaba de ellos, se Y, alojaba en ellos. Ajá. y bueno, también hay actualmente otro aspecto importante, que Sara no reconoce que tenga un problema con el alcohol. Entonces ella acepta que algunas ocasiones ha consumido en exceso, pero considera que lo hacía en lugares seguros, durante fiestas familiares, y también niega que esas botellas encontradas en la casa indiquen un problema de consumo, sino que eran para hacer adornos. Exactamente. Entonces, a partir de estos elementos, podemos analizar cómo diferentes teorías psicológicas permiten explicar el comportamiento del consumo. Por ejemplo, con la teoría de aprendizaje. Me gustaría hablar de ella. Desde esta perspectiva, la conducta de consumo puede entenderse como una conducta que se aprende y que puede mantenerse debido a las consecuencias que recibe la persona después de realizarla. En el caso de Sara, podemos pensar que el consumo de alcohol puede haberse mantenido porque en determinadas situaciones el alcohol podría estar asociado con experiencias estables o con la disminución temporal de alguna sensación desagradable. Bueno, pero en el caso no dice directamente que Sara consuma para sentirse mejor emocionalmente. Correcto. Por eso debemos tener cuidado de no afirmar algo que el caso no demuestra. Podemos plantearlo como una posible explicación, no como un hecho confirmado. Por ejemplo, sabemos que Sara tenía antecedentes de dificultades durante su adolescencia, bajo rendimiento escolar y experiencias de bullying aparentemente no detectados. Posteriormente abandonó dos intentos universitarios y comenzó a pasar bastante tiempo con amigos. Es posible que determinados contextos sociales se hayan asociado con el consumo de sustancias, pero no podemos afirmar que esa sea la única causa. Ujú. Pero ¿y entonces cómo explicarías específicamente que actualmente esconda las botellas y que continúe consumiendo? Podríamos hablar del reforzamiento. Si después de consumir obtiene algún efecto que para ella resulta agradable o reduce momentáneamente alguna experiencia desagradable, la probabilidad de repetir la conducta de que eso haya continuado a pesar de las consecuencias familiares nos permite considerar que la conducta puede estar siendo eh, Eso se relaciona con lo que el esposo ha tenido que modificar su propio comportamiento para controlar las situaciones relacionadas con el alcohol de Sara. Él incluso redujo la frecuencia y duración de las reuniones sociales para evitar conflictos, es lo que dice. exactamente. Y ahí también podemos observar que el entorno de Sara ha ido modificando alrededor de su conducta de consumo. Esto nos permite pasar a una segunda teoría, que es el aprendizaje social. Bueno, desde la teoría de aprendizaje social, la conducta no se explica únicamente por las consecuencias directas que recibe una persona, sino también por el aprendizaje mediante la observación de otras y de los modelos presentes en su entorno. En el caso de Sara, encontramos varios elementos que se podrían considerarse revelantes. Por ejemplo, su hermano mantiene una relación cercana con ella, pero es consumidor frecuente de alcohol y, por esta razón, no constituye un apoyo estable para Sara. También sabemos que el abuelo falleció por complicaciones hepáticas y que la familia lo describía como alguien que bebía lo normal. Pero entonces estás diciendo que Sara consume alcohol porque su hermano y su abuelo bebían. No necesariamente. Sería incorrecto establecer una relación causal solamente con esos datos. Lo que podemos decir es que la exposición a modelos de consumo dentro del entorno familiar puede constituir un factor de aprendizaje o normalización de determinadas conductas relacionadas con el alcohol. También tenemos que considerar el grupo de amigos de Sara. Desde que terminó la secundaria, comenzó a salir frecuentemente con amigos y pasaba gran parte de su tiempo con ellos. Esto es importante porque el aprendizaje social también permite analizar la influencia del contexto social. Exacto. Si dentro de los grupos sociales el consumo de alcohol se observa como una conducta habitual, aceptada o incluso asociada con diversión y convivencia, la persona puede aprender que esa conducta es apropiada en determinados contextos. En el caso actual, Sara también afirma que cuando consume en exceso, lo hace en fiestas familiares y en lugares que considera seguros. Esto nos permite observar que el consumo aparece relacionado, al menos según su propio relato, con determinados contextos sociales. Entonces, desde esta teoría podríamos decir que no solamente importa el alcohol, sino también lo que Sara ha aprendido sobre cuándo, cómo y en qué situaciones se consume. Exactamente. Y también debemos considerar que el aprendizaje social no significa simplemente copiar una conducta. La persona observa comportamientos, sus consecuencias y las reglas o significados que existen alrededor de ellos. Por eso, en Sara sería importante explorar qué significado tiene para ella beber
qué modelos tuvo durante su desarrollo y qué papel cumple actualmente el consumo dentro de sus relaciones sociales. Bueno, yo ahora voy a analizar el caso desde las teorías cognitivas de Beck y desde las creencias adictivas. En esta perspectiva, las cogniciones, interpretaciones y creencias de la persona influyen en la manera en que percibe el consumo y sus consecuencias. Y considero que esta es una de las teorías que mejor podemos observar directamente en el caso de Sara. Ok, pero ¿por qué lo consideras así? Porque Sara presenta varias formas de minimizar o de negar, incluso de justificar la posibilidad de que exista un problema. Por ejemplo, cuando su esposo encuentra una botella de vino escondida, ella explica que lo utiliza para cocinar. Después aparecen las botellas vacías de diferentes tipos de alcohol y Sara afirma que las guardaba para hacer adornos de Navidad. Eso podría interpretarse como una forma de justificar su comportamiento. Exacto, y además durante la evaluación psicológica, ella reconoce que en ocasiones ha consumido alcohol en exceso, pero inmediatamente limita la importancia del hecho, diciendo que ocurre solamente en lugares seguros y en fiestas familiares. Pero también afirma que por haber encontrado solamente 2 botellas, su esposo ya le considera alcohólica. Eso muestra una interpretación que reduce la percepción de lo grave que es el problema. También dice que no considera necesario recibir ayuda. Exacto. Ella expresa que no considera tener ningún problema y que no necesita ayuda. Y además señala que es quien se ocupa, perdón, principalmente de sus hijos y que no está dispuesta a separarse de ellos debido a lo que su esposo considera con sus argumentos. Desde el enfoque cognitivo podemos considerar que estas creencias pueden dificultar que Sara reconozca la necesidad de modificar esta conducta. Entonces, la idea sería que la conducta de consumo se mantiene porque Sara no interpreta su consumo como problemático. Sí, esa es una posibilidad importante. Si una persona piensa yo no tengo un problema, puede disminuir la necesidad percibida de buscar ayuda o de cambiar su conducta. Además, existe una diferencia entre lo que Sara interpreta sobre su consumo y lo que observa su esposo. El esposo describe episodios de consumo, cambios emocionales, botellas escondidas y situaciones familiares inusuales. En cambio, Sara minimiza estos hechos y cuestiona lo que su esposo está interpretando. Eso también podría explicar por qué existe resistencia frente al tratamiento. Exactamente. Antes de intervenir, sería importante explorar sus pensamientos y creencias sobre el alcohol. Por ejemplo, ¿qué considera ella como tener un problema? ¿Qué consecuencias considera importantes? ¿Qué piensa sobre la necesidad de controlar el consumo? ¿Y qué significado tiene para ella beber? Entonces, si integramos las tres teorías, podemos ver qué aporta cada una explicación diferente. Justamente, desde las teorías del aprendizaje podemos analizar cómo la conducta de consumo pudo haberse adquirido y mantenerse debido a las consecuencias asociadas al consumo. Bueno, y desde la perspectiva de aprendizaje social, podemos considerar la influencia de los modelos familiares y sociales y de los contextos en los que el consumo pudo haber sido observado o normalizado. Y desde las teorías cognitivas podemos analizar las creencias e interpretaciones que Sara tiene actualmente sobre su consumo, especialmente en la negación y la minimización que existe del problema. Bueno, lo importante es que ninguna teoría por sí sola explica completamente el caso. Claro, las tres permiten observar diferentes aspectos de la conducta. Y también es importante aclarar que con la información proporcionada en el caso, no deberíamos establecer una conclusión diagnóstica, solamente a partir de estas teorías. Lo que sí podemos identificar es un patrón de consumo que sí genera preocupación y consecuencias en el ámbito familiar, junto con una baja percepción del problema por parte de Sara, nada más. Por eso, una evaluación psicológica más profunda permitiría conocer con mayor precisión la frecuencia, cantidad, situaciones asociadas al consumo y las consecuencias que este tiene en diferentes áreas de la vida, de su vida, la vida de Sara. Además, permitiría explorar qué factores están manteniendo actualmente la conducta. Y especialmente trabajar sobre las creencias que dificultan que Sara reconozca esa necesidad de ayuda. Bueno, entonces podemos concluir que en el caso de Sara puede comprenderse desde diferentes perspectivas psicológicas. Las teorías de aprendizaje permiten analizar el mantenimiento de la conducta. El aprendizaje social permite considerar la influencia de los modelos y del contexto. Y las teorías cognitivas permiten comprender cómo las creencias de Sara sobre su propio consumo pueden contribuir a mantener el problema y dificultar la búsqueda de ayuda. Por eso, integrar las tres teorías permite realizar un análisis más completo del caso. Y ese análisis finalmente también permite identificar aspectos que deberían explorarse posteriormente en una intervención psicológica.